reubicado en D. Antes título sexto, 29 de julio de 1970, título quinto Delitos en materia de vías de comunicación y de correspondencia. Reformada su denominación, 15 de enero de 1951, capítulo primero Ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia. Artículo 165, se llaman caminos públicos las vías de tránsito habitualmente destinadas al uso público, sea quien fuere el propietario, y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita y las dimensiones que tuviere, excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones. Reformado, 15 de enero de 1951, artículo 166, al que quite, corte o destruya las ataderas que detengan una embarcación u otro vehículo, o quite el obstáculo que impida o modere su movimiento, se le aplicará prisión de 15 días a 2 años si no resultare daño alguno. Si se causare se aplicará además la sanción correspondiente por el delito que resulte. Adicionado, 14 de julio de 2014, artículo 166 bis, a las personas que por razón de su cargo de empleo en empresas de telecomunicaciones, ilícitamente proporcionen informes acerca de las personas que hagan uso de sus medios de comunicación, se les impondrá pena de 3 meses a 3 años de prisión y serán destituidos de su cargo. En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se le impondrán, además de las penas señaladas, la destitución del empleo y se le inhabilitará de 1 a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos. Reformado primer párrafo, 17 de mayo de 1999, artículo 167, se impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 10.000 días multa, y, por el solo hecho de quitar o modificar sin la debida autorización, uno o más durmientes, rieles, clavos, tornillos, planchas y demás objetos similares que los sujeten, o un cambiavías de ferrocarril de uso público. Reformada, 14 de julio de 2014, y, al que destruya o separe uno o más postes, aisladores, alambres, máquinas o aparatos, empleados en el servicio de telégrafos. Cualquiera de los componentes de la red de telecomunicaciones, empleada en el servicio telefónico, de conmutación o de radiocomunicación, o cualquier componente de una instalación de producción de energía magnética o electromagnética o sus medios de transmisión. Y, al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar esta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción y, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado. If, por el incendio de un vagón, o de cualquier otro vehículo destinado al transporte de carga y que no forme parte de un tren en que se halla alguna persona. B, al que inundare en todo o en parte, un camino público o echaré sobre él las aguas de modo que causen daño. Reformada, 17 de mayo de 1999, b. Al que dolosamente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera las comunicaciones, alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos. Reformada, 28 de junio de 2007, b. Al que destruya en todo o en parte, o paralice por otro medio de los especificados en las fracciones anteriores, una máquina empleada en un camino de hierro, o una embarcación, o destruya o deteriore un puente, un dique, una calzada o camino, o una vía. Reformada, 28 de junio de 2007, viri. Al que con objeto de perjudicar o dificultar las comunicaciones, modifique o altere el mecanismo de un vehículo haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad, y, reformada n. D. Adicionada, 28 de junio de 2007, X. Al que difunda o transmita información falsa que en cualquier forma perjudique o pueda perjudicar la seguridad de una aeronave, de un buque o de otro tipo de vehículo de servicio público federal. Artículo 168, al que, para la ejecución de los hechos de que hablan los artículos anteriores, se valga de explosivos, se le aplicará prisión de 15 a 20 años. Adicionado, 17 de mayo de 1999, artículo 168 bis, se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 300 a 3.000 días multa, a quien sin derecho, y descifre o decodifique señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas, o segundo, transmita la propiedad, uso o goce de aparatos, instrumentos o información que permitan descifrar o decodificar señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas.
Artículo 169, al que ponga en movimiento una locomotora, carro, camión o vehículo similar y lo abandone o, de cualquier otro modo, haga imposible el control de su velocidad y pueda causar daño, se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. Reformado, 14 de marzo de 2014, artículo 170, al que empleando explosivos o materias incendiarias, o por cualquier otro medio destruya total o parcialmente instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, alguna plataforma fija, o una nave, aeronave, u otro vehículo de servicio público federal o local, o que proporcione servicios al público, si se encontraren ocupados por una o más personas, se le aplicarán de 20 a 30 años de prisión. Si en el vehículo, instalación o plataforma de que se trate no se hallare persona alguna, se aplicará prisión de 5 a 20 años. Asimismo se impondrán de 3 a 20 años de prisión y de 100 a 400 días multa, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos que cometa, al que mediante violencia, amenazas o engaño, se apodere o ejerza el control de una plataforma fija, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, así como de una nave, aeronave, máquina o tren ferroviarios, autobuses o cualquier otro medio de transporte público o colectivo, interestatal o internacional, o los haga desviar de su ruta o destino. Cuando se cometiere por servidor público de alguna corporación policial, cualquiera de los delitos que contemplan este artículo y el 168, se le impondrán, además de las penas señaladas en estos artículos, la destitución del empleo y se le inhabilitará de 1 a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos. Si quien cometiere los delitos mencionados fuere miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le impondrá además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de 1 a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos. Para efectos de este artículo se entenderá por plataforma fija una isla artificial, instalación o estructura sujeta de manera permanente al fondo marino o la plataforma continental con fines de exploración o explotación de recursos u otros fines de carácter económico. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado, 15 de enero de 1951, artículo 171, se impondrán prisión hasta de 6 meses, multa hasta de 100 pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador. Y, derogada, 30 de diciembre de 1991, y, al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda, si causa daño a las personas o las cosas. Artículo 172. Cuando se cause algún daño por medio de cualquier vehículo, motor o maquinaria, además de aplicar las sanciones por el delito que resulte, se inhabilitará al delincuente para manejar aquellos aparatos, por un tiempo que no baje de 1 mes ni exceda de 1 año. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. Adicionado con el artículo que lo integra, 10 de enero de 1986, capítulo primero bis uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, reformado, 10 de enero de 1994, artículo 172 bis, al que para la realización de actividades delictivas utilice o permita el uso de aeródromos, aeropuertos, helipuertos, pistas de aterrizaje o cualquier otra instalación destinada al tránsito aéreo que sean de su propiedad o estén a su cargo y cuidado, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y de 100 a 300 días multa y decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito, cualquiera que sea su naturaleza. Si dichas instalaciones son clandestinas, la pena se aumentará hasta en una mitad. Las mismas penas se impondrán a quienes realicen vuelos clandestinos, o proporcionen los medios para facilitar el aterrizaje o despegue de aeronaves o den de abastecimiento o mantenimiento a las aeronaves utilizadas en dichas actividades. Si las actividades delictivas a que se refiere el primer párrafo se relacionan con delitos contra la salud, las penas de prisión y de multa se duplicarán. Al que construya, instale, acondicione o ponga en operación los inmuebles e instalaciones a que se refiere el párrafo primero, sin haber observado las normas de concesión, aviso o permiso contenidas en la legislación respectiva, se le impondrá de 3 a 8 años de prisión y de 150 a 400 días multa.
Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las medidas que disponga la Ley de Vías Generales de Comunicación y de las sanciones que correspondan, en su caso, por otros delitos cometidos. Capítulo 2. Violación de correspondencia, reformado. Primer párrafo, 2. 10 de enero de 1994, artículo 173, se aplicarán de 3 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Y, al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y segundo, al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Adicionado, 2. 30 de diciembre de 1991, los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella. Artículo 174, no se considera que obren delictuosamente los padres que abran o intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a sus hijos menores de edad, y los tutores respecto de las personas que se hallen bajo su dependencia, y los cónyuges entre sí. Artículo 175, la disposición del artículo 173 no comprende la correspondencia que circule por la estafeta, respecto de la cual se observará lo dispuesto en la legislación postal. Reformado, 2. 30 de diciembre de 1991, artículo 176, al empleado de telégrafo, estación telefónica o estación inalámbrica que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto, de comunicar al destinatario el que recibiere de otra oficina, si causare daño, se le impondrá de 15 días a 1 año de prisión o de 30 a 180 días multa. Adicionado, 2. 7 de noviembre de 1996, artículo 177, a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.